Hola niños, muy buenos días. Jueves es 27 de mayo y nos corresponde terminar nuestros dos temas, el artículo de divulgación científica de español y el tema del perímetro en matemáticas. Para español hoy hacemos la versión final. Ya teníamos nuestro borrador, que era la información que habíamos investigado y habíamos escrito y ya estaba organizada. Eran tres preguntas. Pregunta uno que escribiríamos en la introducción. Pregunta 2 para el desarrollo y pregunta 3 para la conclusión. También les había mostrado ayer que tenía algunas imágenes y las fuentes de información, las páginas de internet donde yo consulté para obtener las respuestas. Ustedes tienen en la hoja de trabajo una hojita como esta, que era el ejemplo. Podían imprimirla y escribirlo aquí, y si no tenían la posibilidad de imprimir, no hay ningún problema. Podían hacerlo en el cuaderno siguiendo el orden de las partes que debe de tener el artículo. Primero, título. En mi caso, El fascinante mundo de los dinosaurios, autor profe Julio. Introducción, aquí va la primera pregunta. Hace alrededor de 225 y 65 millones de años, varios tipos de dinosaurios habitaron la Tierra. Los dinosaurios fueron muy grandes. Los que existían en esa época eran el tiranosaurio Rex, Triceratops y Pteranodon. Y puse la imagen correspondiente a la introducción. Luego en el desarrollo, la pregunta 2 era cuántas especies de dinosaurios había. Entonces ya comencé. Se han identificado hasta la fecha 500 géneros distintos y 1000 especies de dinosaurios. Y continúa la información. Así háganlo ustedes. De su borrador, vayan pasando la información. Se fijan aquí de aquí recorté las imágenes. Faltaría la imagen número 3 para la conclusión. Ya que lo tengan listo en la libreta o en esta hoja, hay que grabar un video o un audio donde ustedes lean el artículo y lo comparten en el grupo de WhatsApp para de esa manera podernos enriquecer todos de la investigación y de los diferentes temas que ustedes hicieron. La idea original es juntar todos los documentos en una antología para hacer una revista de divulgación, pero como no nos lo permite la situación de la pandemia, cada quien va a tener su artículo y hay que compartirlo de manera oral, leyéndolo para compartirlo con todos sus compañeros. Esto es en cuanto a español. Y matemáticas dice, contesta el desafío 71, abreviemos operaciones, que se encuentra en 3 páginas. Comienza aquí en la página 133, continúa en la 134 y con un ejercicio adicional en la página 135. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Primero dice que vamos a calcular el perímetro de estas figuras. Nosotros ya lo habíamos hecho desde el día de ayer, identificando las fórmulas en base a las medidas de los lados que tenía la figura. ¿Sí? Por ejemplo, comienzo con el triángulo escaleno. La fórmula para calcular su perímetro sería pues sumar las medidas de sus lados, que en este caso son, esta es una Q, sería sumar P más Q más R, que son los 3 lados que tiene esta figura. De esa manera, esa sería la fórmula para calcular su área. Y en la página 134 está el espacio para poner las fórmulas, entonces ahí es donde la anotamos. Busco triángulo escaleno, perímetro. Perímetro es igual a sumar lo que mide P más Q más R. Y en esto consiste la actividad, en ver las medidas de los lados y crear la fórmula. Sabemos que el perímetro es la suma de la medida total de todos los lados de una figura. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer una suma. Luego viene este, trapecio isósceles, y dice que igual hagamos la suma de los lados. Vean, empiezo aquí. M más M sería M más M. Más, hay otra M de este lado. Más M. Más W más W. Entonces la fórmula quedaría así. M más M, que es la medida de este lado. M, esta medida. W, W. Esa la escribo en la página 134. Trapecio isósceles. M más M más M más W más W. El desafío se llama abreviemos operaciones. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podemos hacer la suma de manera más rápida cuando tenemos lados que miden lo mismo. ¿Cómo sabemos eso? Por las letras. Si ustedes se fijan, en el romboide
Hay dos veces la letra B. Significa que este lado tiene la misma medida que este lado de aquí. Y el lado A mide lo mismo que el lado A. Entonces, puedo abreviar la operación. En lugar de ponerle A más B más B, puedo poner ¿cuántas veces está la A? Está dos veces. Entonces, 2 por A, dos veces por lo que mide la A, más 2 por B, dos veces lo que mide la B. Y de esta manera, si ustedes se fijan, tengo dos fórmulas iguales. Una más larga y una simplificada. Si podemos simplificarlo, hay que hacerlo. Voy a anotarla también aquí en el romboide. Sería A más B más B. Si yo junto estas dos A, pues sería 2 por lo que mide A, más una 2, 2 por lo que mide la B. Si nosotros le ponemos valores, nos damos cuenta de que es correcto. Voy a hacer un ejemplo muy rápido para comprobarlo. Que la B midiese 5 y la A midiese 3 centímetros. Fíjense cómo sería. A más B más B. A más A, 3 más 3, 6. Más B, 5. 6 más 5, 11. Más 5, 16. El perímetro sería 16 centímetros. Y vean que es lo mismo si yo utilizo la fórmula abreviada, esta que tengo acá. 2 por lo que vale A. ¿Cuánto vale A? 3. 2 por 3, 6. Más 2 por lo que vale B. 2 por 5, 10. Tendría 2 por 3, 6. Más 2 por 5, 10. Vean, 6 más 10, 16. Que es lo mismo que obtuve aquí. Entonces, abreviar operaciones significa ver cuántas veces se repite una letra y juntarlo, como en una pequeña multiplicación para no tener que sumar tantas veces. En el ejemplo del trapecio se puede hacer también. Si ustedes se fijan, hay 3 M's. 1, 2, 3. Entonces puedo poner en lugar de M más M más M, puedo poner 3 por lo que mide la N. Más, hay 2 W, se fijan que estos dos lados son iguales. Entonces, 2 por W. De esta manera es como se va contestando esta parte de aquí. Estas figuras, las primeras tres, son polígonos regulares. ¿A qué me refiero con eso? Significa que tienen lados que miden lo mismo, pero hay otras figuras que son irregulares. Vean el nombre: hexágono irregular, heptágono irregular. Significa que sus lados todos son diferentes. En este caso, vean cómo me quedaría la fórmula aquí. Perímetro es igual a más B más C más D más E más F. A más B más C más D más E más F. Y si se fijan, aquí no puedo simplificar nada, porque todas las letras son diferentes. Significa que cada lado es diferente. Cuando llegue yo aquí a hexágono regular, pues lo voy a poner así. A más B más C más D más E más F. En este sí puedo simplificar, porque vean que está dos veces la J, está dos veces la M y está dos veces la N. Les dejo esa para ustedes, heptágono irregular. ¿Cómo puedo encontrar yo su fórmula? Pueden escribirla toda desarrollada. M más J más K más J más N más M más N. Toda desarrollada, así, o hacerla simplificada también. De eso se trata este desafío, de que entendamos esa parte. Y la última hoja es un ejercicio práctico. Si ustedes se fijan, dice: dibuja un triángulo cuyo perímetro sean 18.6 metros. Nos ponen un ejercicio. Nosotros vamos a hacer un triángulo. ¿Cuál? Cualquier tipo de triángulo. Puede ser un triángulo rectángulo como este. Puede ser cualquier tipo de triángulo. Lo único es que el perímetro sea 18.6, o sea que la medida de sus lados sea 18.6. Aquí podemos usar varias estrategias. El triángulo tiene 3 lados. Si yo divido 18.6 entre 3, puedo sacar la medida de cada lado. Y de esa manera hago un triángulo equilátero. O puedo hacer otro tipo de triángulo que no sea un equilátero. Por ejemplo, fíjense.
Si yo tengo 18.6, puedo hacer una base que mida 10 centímetros. Y me quedan 8.6. La mitad de 8.6, la mitad de 8.6 es 4.3. Entonces puede tener aquí un lado de 4.3 y tener otro lado de 4.3. Y si se fijan, 10 más 4.3, 14.3 más 4.3 ya me daría el 18.6. Este es un ejemplo. Ustedes pueden hacer uno como este, que las tres medidas sean iguales, o dibujar uno como este de aquí. Y contestamos entonces las dos preguntas de abajo y terminamos. Muy bien, conclusiones. El artículo de divulgación es un texto informativo que da a conocer un tema de interés. Cuando hay un descubrimiento importante en la ciencia, los científicos lo escriben y con un lenguaje que todos podamos entender, no solo especialistas, sino todos. Y en matemáticas, el perímetro de una figura va a venir dado por la suma de la medida de todos sus lados, sean todos diferentes o sean de la misma medida. Y para eso existen fórmulas que nosotros podemos ir conociendo. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias, cuídense mucho.